Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Bendigo a Cristian, a su mami, a Pablito, que son los encargados de trabajar todo esto y que son nuestras ayudas para este tiempo. Los bendigo. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, familia Campos, por estar siempre con nosotros. Y le bendigo a usted, mi querido hermano y hermana que está viendo este programa, este mensaje, este culto virtual, que es lo que podemos hacer ahorita, sin olvidarnos de la palabra, sin olvidarnos que la unción viaja a través de la palabra, a través de la distancia. Porque creo que es un buen momento para ponernos a pensar cuando regresemos a la iglesia, cómo vamos a reaccionar. Creo que este tiempo de alejamiento nos debe servir para valorar un buen saludo, los abrazos, una sonrisa, un acercamiento. Así que esta noche quiero compartir con ustedes uno de los mensajes que tengo pendientes de enseñar los jueves, que es Noche de Doctrina, de Enseñanza. Hoy quiero hablarles sobre la preferencia de los hijos. Y para eso el Señor me permitió hacer un pequeño estudio de la familia que nos puede servir como modelo del por qué hay ciertos padres que prefieren a los hijos. Un padre puede preferir al hijo varón o a la hija y la mamá, pues viceversa, puede preferir a otro. Entonces, todo tiene una explicación y esta noche quiero enseñarles o platicar con ustedes de este misterioso tema de la preferencia de los hijos. Porque cuando nosotros estudiamos el problema que hubo en la familia de Rebeca e Isaac con respecto a Jacob y Esaú, por qué se pelearon, por qué tuvieron que tener su momento de enemistad, de miedo, de amenazas y toda la cosa. ¿Quién provocó eso? ¿Lo provocaron los hijos o lo provocaron los padres? ¿O lo provocó Dios? Bueno, si usted le pregunta, por ejemplo, a Jacobo, ¿qué pasó, Jacob? ¿Por qué engañaste a tu hermano? Jacob le va a dar una razón. Si usted le pregunta a Esaú, ¿por qué te dejaste quitar la primogenitura? Esaú le va a decir, no, es que me la robaron. Jacob se robó mi primogenitura. Él mismo lo dice. Si usted le pregunta a Isaac, ¿y por qué bendijiste a Jacob en lugar de Esaú? Isaac posiblemente nos diga, lo que pasa es que Jacob me engañó, se vistió como Esaú y toda la cosa, yo ya estaba viejito, ya no miraba, yo solamente me dejé guiar por el olor, grábese en esta palabra, por el olor, así que yo fui engañado. Y si vamos con Rebeca, Rebeca, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que tú ayudaste a tu hijo a hacer toda esta trama de engaños y mentiras? Y Rebeca nos va a dar una respuesta, porque Dios le había prometido que de sus hijos iban a nacer dos naciones y que el mayor iba a servir al menor. Entonces, hay una trama bien compleja en esta situación. Y eso es lo que cada uno de nosotros no vemos en las familias cuando vemos a un joven, por ejemplo, siguiendo las indicaciones del padre o una hija siguiendo el ejemplo de la madre y cómo muchas veces toda esta situación juega un papel importante para manipular a las familias y caemos en el peligro de que incluso hijos se vuelven delincuentes o en otro caso mediocres en su vida espiritual porque lógicamente están siguiendo un patrón de conducta que uno de los padres le indujo a seguir. Por eso es que al final de las cuentas, humanamente hablando, las víctimas de la preferencia de los padres sobre los hijos son los hijos. Son los hijos los que van a seguir la tendencia que el padre o la madre lo obligó o lo indujo a caminar. Entonces vamos a leer en Génesis 25,
verso 20 en adelante. Y voy a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde que es una noche de enseñanza. Yo quiero que mantenga sus oídos abiertos, sus sentidos alerta, para que usted también vaya identificando en dónde usted influyó en la decisión de su hijo o de su hija para que hoy sea lo que son. Dice la Biblia, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. No dice que era judío, era arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca su mujer concibió, y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Así que aun siendo aramea, tuvo la bendición de haber sido enseñada por Isaac a buscar al Dios verdadero, no al Dios de los arameos, sino al Dios de Israel, al Dios verdadero. Y ahora que tiene ese problema en su embarazo, ella no va a consultar a sus dioses, sino va a consultar al Dios de Israel, que ahora es su Dios. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y aquí está la profecía, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces, lógicamente, aquí tenemos ya una vislumbre de lo que vamos a ir viendo a lo largo del crecimiento de estos niños y del desarrollo de la relación familiar entre Rebeca e Isaac. Ahí yo creo que usted se va a asombrar de algunos detalles que vamos a ver en este estudio, que espero le impacte y le explique muchas veces por qué nosotros, los esposos o las esposas, actuamos de alguna manera que daña a los hijos. Así que todos estos años había estado esperando pacientemente esta mujer que la profecía se cumpliese. ¿Cuándo mi hijo mayor va a servir a mi hijo menor? ¿Cuándo mi hijo menor va a recibir la bendición? Así que a pesar de todo ello, los años fueron pasando y nada sucedía. Pero ahora, no solo Rebeca está cansada de esperar, sino que probablemente, porque así es la naturaleza humana, tiene pensamientos que la inquietan, tales como, por ejemplo, ¿no será que yo estoy dejando de hacer algo para que se cumpla la profecía de Dios en mis hijos? ¿Será que Dios quiere que yo haga algo y olvidé hacerlo porque ha pasado el tiempo y no hay manera que se cumpla la profecía de que estos 2 hijos, cada uno iba a recibir el lugar que tenía Dios para ellos? Ahora aquí tenemos un problema, y aquí es donde vamos a meternos un poquito en la intimidad de este matrimonio. Ella no tenía con quién compartir estos pensamientos, porque otra cosa que aprendemos de sobre su cambio o incluso el mismo deterioro de su relación con Isaac, ¿por qué ella no habla con Isaac de esta situación? ¿Cómo es que no puede confiar en su esposo? ¿Por qué no puede hablar con él claramente de todo esto? ¿Qué sucedió para que ella no tenga la confianza que toda esposa normalmente debe tener de ir con su esposo? Mi amor, ¿te recuerdas que Dios nos dio una profecía? ¿Te recuerdas que cuando yo estaba embarazada hace años, Dios dijo que iba a suceder esto, esto y esto? ¿Por qué no pasó eso? Aquí tenemos un episodio que está escondido, y ni tan escondido, pero muchas veces nosotros no lo vemos con esa profundidad hasta que el Espíritu Santo nos empuja a hacerlo.
Y en este caso, el Espíritu Santo me dice, mira dónde estuvo el problema para que Rebeca no le haya consultado o platicado a su esposo de estas dudas que le estaban atormentando. Recordemos que Isaac en algún momento la tierra tuvo hambre, igual que su papá Abraham. Y lo mismo que hizo Abraham, ahora está haciendo Isaac. Solo que Isaac, en lugar de irse a Egipto, se fue a Gerar con Abimelech, el rey de ahí. Y Abimelech creo que no me recuerdo muy bien. Así que ahora tenemos a Isaac en Gerar. Y dice la Biblia que le dijo al rey que era su hermana. Aquí está el asunto. Él le dijo, es mi hermana. Y una noche el rey, viendo por la ventana, dice la Biblia, se dio cuenta que la estaba acariciando de tal manera que no era su hermana. Al día siguiente, lógicamente, el rey llama a Isaac y le dice, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me dijiste que ella era tu hermana y anoche te vi acariciándola de una forma que no se acaricia a una hermana? Hasta ahí la lectura. Ahora hagamos una metalectura y la pregunta, ¿qué pasó en el corazón de Rebeca cuando él negó que era su esposa y dijo que era su hermana? Ahí, estoy seguro, se clavó en el corazón, se incrustó en el corazón de la tierna Rebeca un sentimiento de ira y de enojo hacia su esposo. Y pareciera que a partir de ese momento la relación sufrió un desgaste. Ciertamente me parece que fue así. ¿Por qué se lo digo? Vamos a ver en el capítulo 27, verso 1, mientras lo ponen en la pantalla. Y dice, y aconteció que siendo Isaac viejo y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Grábese bien estas palabras, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte, así que no es que se fuera a morir mañana. Él ya se sentía viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza, y prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Así que ahí mismo está diciendo, no es que me estoy muriendo. Dale despacio, mijo, busca bien las cosas. Pero ahora vamos a ver la metalectura de lo que traemos en el episodio de la relación entre esposo y esposa. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Isaac planea bendecir a Esaú y no lo comparte con Rebeca. Ahí ya tenemos un problema matrimonial. Rebeca está enojada por lo que pasó allá. Se recuerda, le perdió la confianza a su esposo, cuando la negó como esposa, cuando le dijo al rey de Gerar que era su hermana y en la noche la estaba acariciando como su esposa. Ella se sintió herida, ella se sintió lastimada y definitivamente en algún momento ella tomó la decisión, yo no puedo confiar en Isaac. ¿Cómo voy a confiar en un hombre que me negó mi estatus? ¿Cómo voy a creer que puedo hablar de mis intimidades con un hombre que se negó a declarar que yo era su esposa, diciendo que era su hermana? No, eso no me gusta en absoluto. Así que Isaac jugó con las emociones y los sentimientos más profundos de su esposa. Como sin duda usted y yo, mi querido hermano, hemos jugado alguna vez con los sentimientos, las emociones, el valor de nuestras esposas. Como no queremos a veces que actúen a veces irasciblemente. Como no queremos entonces que a veces nuestras esposas se mantengan aisladas de nosotros, que no nos confíen las intimidades de su dolor. Así que ahora Isaac está hablando con Esaú sin decírselo a Rebeca. Algo había cambiado dramáticamente entre los esposos después de la historia de su estancia en Gerar, allá, cuando el hombre la negó como su esposa. Podría haber una herida,
una falta de confianza, especialmente con aquel a quien se le ha considerado como guardián de esa relación, que era el esposo. Quizá ocurrió algo que perjudicó esa relación que se revela a sí misma durante un periodo de tiempo y ha causado una erosión gradual, un desgaste del deseo de compartir los secretos del corazón. Consecuentemente hay un bloqueo, un retiro y como consecuencia una pérdida. Eso ocurre en muchos matrimonios en donde suceden cosas que van dañando y causando dolor y desconfianza entre ellos. Doloroso, pero tengo que ser pragmático, sincero y duro, no con usted, conmigo principalmente. ¿Cuántas cosas habré hecho en donde he lacerado el corazón de mi esposa y que por lo tanto ya no me tiene la confianza que debió haberme tenido siempre? Quizá un comentario que hice, palabras sueltas, pensamientos que se expresan en palabras abusivas que han hecho que ella, lógicamente, en su interior tan frágil, se vaya erosionando poco a poco su confianza. Tengo que admitirlo, necesito aprender mucho y esta historia me enseña muchísimo las consecuencias dolorosas de lo que sucede cuando pasan esos episodios que en todo matrimonio deben suceder. Pero hablo del mío y tengo que enderezar mis veredas. Así pues, volviendo a la historia, hay un bloqueo, un retiro y una consiguiente pérdida y como resultado, Rebeca se encuentra completamente sola con sus pensamientos. Ahora ella oye que su esposo llama a su hijo, a Esaú, y ella se recuerda, Dios dijo, la bendición es para el pequeño. La bendición no es para el primogénito, pero ¿cómo decírselo al hombre al que ya le perdió la confianza? Y ahora resulta que el papá habla con el hijo sin decírselo a la mamá. ¿Ve el jueguito demoníaco y satánico que se incrustó en esa familia? ¿Cómo está la suya? ¿A quién prefiere usted? Mi hermana, ¿le tiene usted la suficiente confianza a su esposo como para pararlo en ese momento y decirle lo que piensas hacer no es de Dios? O hermano, ¿tiene usted la suficiente valentía de hablar con su esposa antes de tomar una decisión, antes de endeudarse, antes de comprometer el nombre de su familia, antes de comprometer las finanzas de su casa? Resulta de repente con un carro nuevo sin decírselo a su esposa, ¿cómo no quiere que ella le arme un escándalo si se supone que con quien debió compartirlo antes de compartirlo con sus amigotes o su pastor, debió haber sido con ella? No juguemos con eso, hermanos. Este matrimonio se provocó un terrible problema y luego le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a quién y este fulano, cuando la misma culpa es nuestra. Así que cuando Rebeca está oyendo eso, yo pienso que sobre ella empiezan a brotar recuerdos del pasado. Yo creo que ella piensa mucho sobre aquellos momentos cruciales cuando en su vida juvenil el siervo llegó a preguntarle allá a los padres, ¿me permiten llevarme a su hija para mi amo Isaac? Se recuerda, era unos 40, 60 años. Ella tenía 20 años aproximadamente y era una mujer de impulsos, era una mujer de valor, porque cuando los padres le preguntan, ¿te vas con él? Ella no dudó, ella no dijo voy a ir a consultar con el Dios de nuestra casa, no voy a consultar con... No, ella dijo sí, valientemente dijo sí. Cuando el sirviente escuchó eso, dijo, bueno, por favor, déjenme irme rápido porque el padre de mi amo me está esperando, que era Abraham. Recuerda esa historia. Aquí lo que estoy señalando es el arrojo de esta mujer. En aquella ocasión había dicho sí, sin tanto darle vueltas. Y ahora, 20 años después, que finalmente queda embarazada y escucha hablar a Dios sobre sus hijos, ella quizá compara estas historias. Cuando joven, ella era muy decidida, sin miedo a tomar acciones decisivas
Y tal vez ahora Dios está esperando que haga lo mismo, que tome una decisión, que tome una acción decisiva. Ha estado esperando que el Señor durante largo tiempo y quizá ella piense que Dios está esperando su respuesta, tal y como la tuvo cuando dejó decididamente a sus padres y hermano Labán. ¿Acaso no es una cuestión con la que nosotros hemos batallado a veces? ¿Por qué me pasa antes, cuando yo no era cristiano, era decidido y era valiente, era atrevido? Yo era una mujer de decisiones, pero ¿qué me pasó ahora? ¿Dónde me aguadé, por decirlo algo, con todo respeto? Entonces posiblemente Rebeca está pensando, ¿qué pasó con mi carácter? ¿Dónde perdí ese arrojo, ese valor que tuve cuando llegaron a buscarme y yo no lo pensé dos veces y dije, sí, me voy con él? Y ahora, lógicamente, ¿no será que Dios está esperando que yo haga algo? ¿Acaso no es una cuestión en la que nosotros a veces nos vemos envueltos también? ¿No será que Dios está esperando que yo haga algo? Especialmente cuando una mujer o un hombre han sido personas decididas a lograr sus metas y proyectos. Ahora Rebeca quizás se pregunte, ¿recuerda Dios lo que dijo? ¿Se recordará de sus promesas? Por eso, hermanos, profetizar a veces confunde a la gente, porque cuando el Señor nos permite dar una profecía, queremos que se cumpla en nuestro tiempo. Y aquí han pasado ya años. Y aquella profecía todavía no se ha cumplido. Y entonces Rebeca empieza a recordar, se recordará Dios lo que me dijo, se recordará cuando me dijo que habían dos naciones en mi seno, que el mayor iba a servir al menor, y ahora resulta que Isaac va a bendecir al mayor, cuando en este caso mi hijo menor sería su sirviente. ¿Será que Dios cambió de planes? No, mis queridos. Las profecías tienen su espacio y su tiempo en Dios, no en nosotros. Así que han pasado muchos años. ¿Recordará Dios su promesa? ¿La irá a cumplir? Quizá estos eran los pensamientos que pasaron en la mente de Rebeca cuando escuchó la conversación entre Isaac y Esaú. Podría ser que a ella le pareció que finalmente había llegado el momento para tomar decisiones y acciones rápidas. Como cuando el siervo de Abraham, repito, llegó a su casa, ella necesitó tomar una decisión rápida. Una vez más, era cuestión de pocas horas antes de que algo irreparable e irreversible sucediera. Porque recordemos que ahorita que estamos platicando esto, en un tiempo cronos, Isaac ya se fue al bosque. Esaú ya se fue al bosque. Esaú ya tomó su arco, sus flechas y anda buscando más de algún venado por ahí para guisarlo y llevárselo a su papá y lograr su bendición. Así que esto urge, hay que hacerlo rápido, antes de que el muchacho regrese. ¿No había designado a Dios a Jacob como heredero de su promesa y de la bendición de Abraham? Ella solo estaría cumpliendo la voluntad de Dios. Ella estaría haciendo lo correcto, intentando prevenir que su esposo cometiera un error al bendecir al hijo equivocado. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis. No hay duda de que ella amaba a sus dos hijos, pero los ama de forma diferente. Aquí es en donde quiero ya irme a estos tiempos actuales. Ella conoce la voluntad de Dios y una vez más, como cuando era soltera, fue capaz de tomar una decisión rápida diciendo sí a la voluntad de Dios. Ahora también le está diciendo sí a Dios. Yo voy a hacer las cosas, Señor. Mi esposo ya casi no ve, ya no sabe lo que está haciendo, no me lo consultó y como que se olvidó de la promesa o él está haciendo las cosas incorrectamente, pero yo ya no me atrevo a hablarle. Ya no tengo la confianza para llamarlo por teléfono, donde quiera que esté y decirle que está cometiendo un error. No, voy a arreglar yo las cosas. Así que ella escoge medios muy cuestionables, por cierto.
pero probablemente en su corazón solo estaba el deseo de complacer y cumplir la voluntad de Dios. Aquí es en donde los matrimonios entramos en conflicto. ¿Cuántas veces yo le he dicho a mi esposa, yo solo quería hacer esto? Yo traté de hacer esto. Yo quería quedar bien con esto, pero me equivoqué. Hice lo que no debía. Rebeca ahora está segura que está haciendo lo que Dios espera que ella haga para cumplir aquella famosa profecía. Aquí quiero pedirle, juzgue usted. ¿Qué haría usted en este caso, mamá? Recuerde, usted es madre. Ama a todos sus hijos. Si tiene 2, si tiene 3 o 4. En mi caso, mi mamá tuvo 10. Nos amó a todos. Pero sin vergüenza y sin pena puedo decir, hubo un favorito entre los 10. ¿Y qué decir de usted que tiene 2 nada más? ¿A quién prefiere? No me diga, no, pastor, yo los amo por igual. No, usted tiene algo más profundo por alguien más. El Señor se lo dijo a mi esposa cuando nos casamos. ¿Sabes por qué no te doy un hijo con Carlos? Porque va a ocupar un lugar muy especial o más especial del que ya tienen sus hijos. Porque va a ser tu hijo de tus entrañas. Va a ser el hijo de tu vientre. Va a ser el hijo del hombre al que amas. Y entonces mi esposa cuenta, de ahí el Señor le explicó, no. Y ella lo aceptó. Así que, ¿a cuál de sus 2 hijos prefiere usted, hermana? ¿A cuál de sus 2 hijos prefiere usted, mi querido hermano? Vamos a ver todavía qué fue lo que sucedió en esta familia llena de intrigas, porque ahora vemos que hay una intriga aquí adentro que hay que resolver. Entonces, también nosotros necesitamos buscar las capas proféticas más profundas de esta historia, porque ciertamente hay mucho más en esta narración que los simples signos de interrogación moral. ¿Qué pasó? ¿Por qué están peleando por un hijo? ¿Por qué Rebeca prefiere a uno e Isaac prefiere al otro? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por sobre la voluntad de Dios? ¿Qué está sucediendo? Esta es una de las más profundas y más proféticas historias que se encuentran en el Génesis. Hay muchas conexiones profundas y consejos para encontrar aquí. Por eso es que explicarnos esos problemas familiares, esos caracteres a veces rústicos en una de las personas de la iglesia, ¿qué pasó en ese corazón? ¿Qué heridas, qué traumas, qué conflictos? Aquí estamos viendo un matrimonio conflictivo de largos silencios, en donde ella ya no cuenta con él y viceversa, en donde cada uno de los dos jala por su lado con el hijo. Y en este caso los dañados están siendo los 2 hijos. Porque después cuando conocemos la historia y cómo se desenvuelve, vemos la enemistad en la que cayeron. Cómo pasaron años odiándose por culpa de una acción en donde los padres creyeron que cada uno estaba haciendo lo correcto. Bueno, entremos directo y sin titubeos en el tema que nos ocupa. ¿A qué se debió la preferencia entre los padres a los hijos? Esas preguntas, lógicamente, las tiene la Escritura. No voy a ir al Talmud, ni a la Mishnah, no, vamos a ir a la Escritura porque basta con leer la Biblia para ir encontrando las respuestas y atando los cabos para desmadejar esta maraña que se infiltró en esta preciosa familia, en donde Dios es el Dios de ellos, en donde el Señor es el centro de su adoración. Cada uno de los 2 está tratando de agradar a Dios, pero a su manera, con un amor humano fragmentado, leudado por las situaciones que se suscitaron desde el principio. Mis amados, cada uno de nosotros tenemos un génesis. No hay que darle tantas vueltas al asunto, basta con saber cómo
fui educado, cómo nací, cómo crecí, en qué medio ambiente, esas hostilidades que hubo en nuestras casas, esos conflictos entre padre y madre y que muchas veces nosotros nos culpamos. ¿Cuántas veces la hija dice, me voy a ir de mi casa porque no aguanto vivir en este infierno? Si yo no vivo aquí, mis papás no se van a pelear, entonces me voy y se va a caer a los brazos de un depredador. ¿Cuántas veces un hijo se convierte en una persona introspectiva para no hablar? Porque cuando yo hablo, mi papi se enoja con mi mami y se pelean por mí. Mejor no voy a hablar. Y decide convertirse en un hombre aislado, que le cuesta ser amigos, le cuesta tener relaciones interpersonales. Y se casa con una mujer valiente, con una mujer de sí. Lógicamente, hay manipuleos dentro de ese matrimonio que los hijos están empezando a percibir y ya no quieren estar mucho tiempo ahí. Veamos la primera pista, porque aquí tenemos varias pistas para encontrar las respuestas de lo que sucedió. Génesis 25-28, lo van a poner en la pantalla. Y amaba Isaac a Esaú, aquí viene, porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. La escritura desde aquí nos empieza a dar pistas a seguir. Fíjese pues, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Retrocediendo al principio de nuestra investigación, encontramos que le dijo, toma tu arco, tu flecha, tu aljaba y anda y caza algo y me lo preparas como a mí me gusta, porque solo tu hijo haces las cosas que a mí me gustan. Jacob no, lo quiero, lo amo, sí es mi hijo, pero el que realmente hace las cosas que a mí me gustan, eres tú, Esaú. Anda. Aquí lo dice el verso 25. Segunda pista. Génesis 26:12. Fíjese pues. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Isaac amaba la tierra, no como su padre Abraham, que era un buscador de Dios. Nunca se lee que Abraham haya sembrado y cultivado la tierra. A Isaac, en cambio, le gustaba sembrar y cosechar. Y Dios lo bendecía cuando sembraba y cosechaba. Tenemos la segunda pista. Tercera pista. Génesis 24:67. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara. Cuando le traen a la muchacha, recuerde, el siervo la fue a traer a la casa de su padre y de su hermano Labán, y ahora viene ella. Isaac viene saliendo del campo, la reconoce, la toma y la lleva a la tienda de su madre Sara. No la llevó al parque, no la llevó al cine, no la llevó al surco, no la llevó al campo, la llevó a la tienda. Entonces Rebeca es inmigrante en esta tierra, ella no es judía. ¿Se recuerda? Entonces ella viene de una cultura y raíces completamente diferentes. Entonces Isaac, para enseñarle al Dios de Israel, la lleva a la tienda de Sara. Desde el primer momento el lugar de Rebeca es en la tienda. Y fue el mismo lugar de su futuro hijo Jacob. Rebeca viene de un hogar para formar un hogar. Jacob era hijo de hogar, no del campo. Así que desde aquí ya estamos empezando a ver las preferencias. Rebeca ama a Esaú, pero Jacob hace lo que a ella le gusta. Es un buscador de Dios. Es más espiritual que el otro. Participa más en la iglesia. El otro es un hombre de negocios, de tierra, de empresas, de estudios. En cambio mi chichi, él está siempre conmigo. Desde chiquito iba conmigo a la iglesia. En cambio el otro no, como decimos en Guatemala, pata de chucho. Lo amo, sí, es mi hijo, tiene comida, casa, todo. Pero mi bebé,
Él está siempre conmigo. Aquí lo tenemos ya. Desde este momento ya empiezan a aflorar las preferencias. Estamos en la tercera pista. Vamos a la cuarta. ¿Listos, mis queridos? Génesis 25-27. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Aquí está. Cuando la Biblia habla que habitaba en tiendas, significa era un estudioso de la Biblia, de la palabra, de la Torá, del Tanaj. A él no le gustaba ni le llamaba la atención andar en el bosque cazando venados, esto y lo otro. Es más, cuando se encuentra con Esaú, él no estaba asando carne, él estaba cociendo lentejas. Así que aquí ya tenemos que dice que los niños crecieron. Y ya cuando fueron jóvenes o adolescentes, Esaú llegó a ser diestro cazador. Era un hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico, tranquilo. No gritaba, no hacía berrinches, no, era muy obediente y eso le gustó a Rebeca. Lo había acostumbrado a mantenerse con ella en su tienda. Quinta pista. Estamos viendo bien el perfil, cómo se fue formando esa preferencia. Quinta pista, Génesis 27-27. Cuando ya Isaac está bendiciendo a supuestamente su hijo, Esaú, ya en este momento, Jacob ya se vistió con las ropas de su hermano. Pero oiga la expresión del padre cuando le dijo, acércate, te quiero oler, para desengañarme si realmente eres tú. Oiga o lea ahí en la pantalla lo que expresó el corazón del padre. Mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Se da cuenta? Lo que le gustaba a Isaac de Esaú era que oliera a campo, a zacate, a árbol, a tierra. Ese olor delicioso que suelta la tierra cuando llueve. Ese olor que se impregna de estar trabajando. El sudor de mi hijo me gusta porque huele a trabajo, huele a empresario, huele a exitoso. Por eso Isaac amaba a Esaú. Aunque ellos probablemente no tenían caracteres similares, ambos eran hombres de campo. Ambos se deleitaban estando en la naturaleza y es muy probable que ellos pasaran mucho tiempo juntos al aire libre. Porque ¿quién le enseñó a cazar? ¿Quién le enseñó a manejar el arco? ¿Quién le enseñó a tener silencio, cuidado para moverse en el bosque y que no se ahuyentaran las presas? ¿Quién le enseñó a cocinar esos guisados de venado, de a saber qué? Lógicamente, Isaac andaba mucho tiempo con Esaú en el campo enseñándole. Y ese era el orgullo del padre. Ese era el orgullo de este hombre de Dios que ha caminado, ¿cómo se dice?, teniendo aventuras en el bosque con su hijo. Y Jacob, papá, ¿por qué no viene? No, deja a Jacob ahí con su mami. Él está metido en la casa ahí leyendo. Él está ahí componiendo música, cantos, escribiendo cosas. Tú, mijito, vente conmigo, vamos. Eran hombres de sol, hombres de empresa, hombres de trabajo, hombres de retos, hombres de contratos. Yo no sé cuál es su caso. Yo solamente estoy contando lo que la historia me permite contar. Pero falta otra pista, la sexta. Génesis 27:1. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a su hijo mayor. A ver si usted puede entender ahí dónde está la frase de esta pista. ¿Ah? Dice, y llamó a Esaú su hijo mayor. ¿Ah? Su hijo mayor. Aquí voy a ser un poquito, quizá directo, quizá sarcástico,
pero son figuras literarias que tengo que usar para poder ponerle énfasis a esto. ¿Quién es su hijo, mi hermana? Usted que vive en Estados Unidos, ¿quién es su hijo? ¿A cuál de todos sus hijos usted dice mi hija o mi hijo? Usted que vive en Guatemala, en Perú, donde quiera que nos estén viendo, ¿quién es su hijo? Las escrituras se refieren a Esaú como al hijo mayor de Isaac. Es su orgullo, mi primogénito, es mi hijo. El otro también, pero este es mi hijo. Ahora vamos a la séptima y última pista. Qué raro que sean 7, ¿verdad? Génesis 27:6. Rebeca habló a su hijo Jacob. Aquí tenemos ya el problema. Voy a tomar agua para que usted también pueda digerir lo que estamos viendo aquí. Así que Isaac llamó a su hijo mayor. Y Génesis 27:6 dice, y Rebeca habló a su hijo Jacob. ¿Se da cuenta que cada uno de los dos tiene su propio hijo? ¿Estoy hablando mentiras o realidades? ¿Se da cuenta cómo aquí estos dos muchachos son víctimas de la escogencia de los padres? No quiero ser ofensivo y quiero morderme la lengua, pero hay padres que son médicos y quieren que a la fuerza su hijo, el orgullo de su vigor, también sea médico. Y resulta que este quiere ser carpintero, como aprendí hace muchos años en Guatemala, un joven que era médico y llorando una noche cuando ya estábamos dando consejería, me dice, hermano, ayúdeme, odio el bisturí, detesto el olor a medicinas, alcohol y a todo eso que manejo en los hospitales. Y eso me tiene frustrado. Yo le pregunto, hermano, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? Ser médico en aquel tiempo era un orgullo, era caché, pues. Y me dice, no, no, hermano, yo no era pastor todavía. No, hermano, yo siempre quise ser carpintero. Me gusta el olor de la madera, el serrucho, los cepillos, la viruta. Pero mi papá me obligó a ser doctor, yo no quise ser doctor. Llorando el muchacho. Escribiendo esto me viene a la mente ese ejemplo. ¿No será que su hijo es lo que no quería ser y usted lo obligó? ¿No será que usted le robó, castró los sueños, los proyectos de su hijo porque usted lo obligó a hacerlo? Porque usted quiso realizarse en él lo que usted no pudo ser. ¿No será, hermana, que usted hizo que su hija fuera una profesional y ahora su hija no sabe ni freír un huevo por culpa suya? Porque usted quiso que ella fuera su clon o que ella alcanzara la meta que usted no logró alcanzar. Vea el daño que estamos viendo aquí. Esaú llamó a su hijo mayor y Rebeca habló con su hijo Jacob. Cada uno tiene su hijo. Esto debiera dolernos, debiera lastimarnos por el daño que le hemos hecho a los pobres patojos que han crecido con nosotros y que han recibido y se han inyectado del veneno que nosotros mismos les hemos aplicado. Al final nos hemos quedado solos a veces, sin el amor de uno ni del otro, cosas que solo Dios puede arreglar. Como lógicamente sabemos en esta historia, solo Dios pudo arreglarlo. Bueno, entonces, voy terminando. ¿Qué aprendemos de todo esto, mis queridos hermanos y amigos? Indudablemente nuestro propio Génesis marca la escogencia que los padres podemos llegar a tener hacia nuestros hijos. La pregunta entonces es, ¿cuál es su Génesis para que usted influya en la preferencia de uno de sus hijos, aunque ama a todos por igual? Quizá uno de ellos refleja lo que usted quiso ser y no pudo, o que es lo que usted siempre amó ser. Esta bella e hermosa historia nos da una gran lección para no juzgar a los jóvenes
que muchas veces no responden como quisieran los padres, ya que son un reflejo íntimo y profundo de ellos mismos. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería su respuesta ahora que su hijo no le interesan las cosas de la iglesia? ¿Cuál sería su explicación de por qué a su hija no le interesa tener amigas en la iglesia? Tiene un grupito de amigas, no habla con nadie, ha crecido en la iglesia, ha crecido en el ambiente de la iglesia, pero poco a poco, con el devenir del tiempo, se fue alejando y fue tomando otro derrotero. Y resulta que no tiene ni amigos en la iglesia ni amigos en el mundo. Una niña, mujer, señorita, candidata a esposa, totalmente aislada, como lo fue usted. ¿Y qué me dice de su hijo? Que ha llegado a ser un profesional, comerciante, un vendedor excelente, en donde usted se jacta de que lo ha superado en sus sueños, en sus proyectos, pero no va a la iglesia, no busca al Dios que usted conoce. ¿Qué pasó? ¿Cómo explicaría usted eso? Ahí vemos entonces el peligro que nuestros padres muchas veces cometieron con nosotros. Yo no fui hijo único, pero de alguna manera mi mamá tuvo ciertas preferencias por mí y por alguna razón tengo ciertos problemas de conducta que gracias a Dios y a mi esposa he ido modificando. Ya no me creo el Todopoderoso. Ya no me siento el non plus ultra. Sin embargo, tengo destellos todavía. Amo a mi mamá. Me enseñó a estudiar, a leer, a ser definido. Amo a mi papá sustituto que me enseñó a ser un hombre disciplinado. Y por un tiempo él quiso que yo siguiera sus huellas cuando pasé por el ejército, cuando ejercí lo militar. Y solo Dios ha podido transformarme. Solo Dios ha logrado cambiar en mí esos paradigmas, que fue lo que pasó con estos dos jóvenes. Cuando ya viejos se encontraron allá en Jaboc, se recuerda, cuando Jacob fue transformado. Sin embargo, estamos ahora en el presente. Y la pregunta final de este estudio es, ¿quién es su hijo y quién es su hija? ¿Qué ha logrado usted hacer con sus hijos? ¿Los ha hecho a imagen y semejanza de Dios o los ha hecho a imagen y semejanza suya? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del millón que solo usted, con la ayuda del Espíritu Santo, puede contestar. Y que quizá pueda decirle esta noche, Señor, dañé la imagen de mi hijo. Hice un clon. Hice que lograra cosas que yo no logré alcanzar, pero lo alejé de Dios. Y ahora que yo soy un buscador de Dios, mi hijo anda por otro lado con su arco, su flecha y su aljaba, tratando de satisfacerme. O quizá, hermana, su hija o su otro hijo es tan místico que no hace nada en la casa, que no barre, no trapea, no se esfuerza y se va a casar. Y usted va a tener que seguirlo manteniendo, porque usted lo mantuvo pegado, disculpe, a sus faldas posiblemente. Y este muchacho va a ser incapaz de enfrentar la vida y sus retos y sus desafíos. Quizás sea tiempo
Quizás sea tiempo para que usted pueda pedirle perdón a Dios y decirle a su hijo, discúlpame, tú no eres mayor que tu hermano, no lo eres. Tú eres un hombre, la imagen y semejanza de Dios. No lo hagas por mí, hazlo por Dios. No satisfagas mis deseos egoístas, satisface los deseos de tu Dios que te crió en mi vientre. Que el Señor les bendiga, los amo y espero que esta palabra taladre su corazón como taladró el mío y que lo ponga a meditar y que esta noche, cuando ponga su cabeza en la almohada, este mensaje le repercuta una y otra vez hasta que lo lleve a la solución final. Jesús puede cambiar esas cosas. Que el Señor le bendiga, mis queridos, feliz noche y espero verlos en el próximo servicio, que será el próximo domingo. Nos seguimos viendo y gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Adiós.